Doctor, usted recién mencionaba los dos grandes grupos, diferenciándolos por congénitos y genéticos. Así es. Estas patologías en sí, ¿qué papel viene a tener ahora el tema del diagnóstico por imágenes? Para el tema de ese diagnóstico precoz, ¿cuál es la gran utilidad que vendría a tener? Y acá otra vez nos remitimos a diferenciar lo que es patología genética o hereditaria, enfermedad genética o hereditaria, y la enfermedad congénita o patología congénita. Con respecto a la parte genética, la utilidad del diagnóstico es ver el tipo de síndrome. Síndrome significa la asociación de signos y síntomas que tiene esa enfermedad. Algunos van a ser tan serios que van a ser incompatibles con la vida de ese bebé en desarrollo. Habitualmente hay un grupo importante que los problemas genéticos son serios y el embarazo espontáneamente termina. Después hay otro grupo que depende de la gravedad de la alteración genética. Y la pregunta tuya era, ¿y para qué nos sirve eso? Y nos sirve fundamentalmente para la preparación de los padres, el futuro que va a tener ese ser con su problema genético, y donde fundamentalmente se va a centralizar mucho en lo que sea atención, estimulación y demás. O sea, el tema genético muy rara vez podamos hacer mucho más. O sea, por ejemplo, el que nosotros conocemos es el síndrome de Down. El síndrome de Down es uno de las patologías genéticas que detectamos. Son una alteración a nivel de los cromosomas y no hay un solo Down. O sea, hay alteraciones del par del 21 que es más frecuente, está el del 3, el del 15, o sea, hay distintos tipos de alteraciones genéticas con distintos resultados en ese ser. Es como que estamos más limitados, una vez hecho el diagnóstico, estamos limitados a la decisión materna, la decisión de los padres con el médico tratante, el futuro de ese ser. O sea, no tenemos muchas posibilidades de hacer mayores tratamientos. Fundamentalmente se limita en lo que sea todo estimulación. En cambio, en el grupo de patología congénita, que como dije antes son diversas porque depende de cada desarrollo de cada órgano, ahí diferenciamos de las que podemos hacer tratamientos dentro del útero antes que el bebé nazca y solucionarlas, otras solucionadas en el momento que nace. O sea, hay varias patologías. Por ejemplo, la que se me viene ahora a la cabeza es la gastrosquisis. La gastrosquisis es una alteración de la pared abdominal del bebé, donde parte del contenido del abdomen, fundamentalmente del estómago, de ahí viene la gastrosquisis, está libre. Hoy ese pacientito, en primer lugar, tiene prohibida el parto normal. Ese bebé va a una cesárea programada, y antes que se nace el bebé y antes que se saque la placenta ya le solucionaron el problema. Está todo preparado. Acá en nuestro medio se hace todo eso. Y hay otros que, por ejemplo, que podemos solucionarle el problema intraútero. Por ejemplo, tenemos un bebé con alteraciones a nivel renal, con una dilatación grave de uno de los riñones. Podemos solucionarlo a veces con una colocación de un catéter, cosa que ese riñón en su desarrollo no se lesione, y poder resolverlo después cuando el bebé esté afuera. O sea, podemos hacer más cosas en la parte congénita, algunas dentro del útero y otras en el momento que nace y otras más adelante, cuando ese bebé, por ejemplo, un labio leporino, que es una hendidura que tiene el labio superior, lo diagnosticamos y eso se soluciona cuando el bebé
No inmediatamente, pero en los primeros meses ya se puede solucionar. O sea, la gran diferencia entre algo genético y algo congénito. Pero fundamentalmente está todo esto que es diagnóstico precoz, es preparación de los padres, del medio familiar, la posibilidad de brindarle nosotros los profesionales o lo que hacemos imagenología o el mismo Tetra, tener actualizado todas las posibilidades de solución de su problema. Esa solución a veces puede ser definitiva y termina con un bebé totalmente normal, otros la recomendación de una estimulación temprana para lograr un buen desarrollo de ese bebé. O sea, cada caso tiene la posibilidad, pero la función nuestra es tratar de darle los elementos actualizados de lo que hacemos en nuestro medio y a veces lo que tenemos que hacer en otro medio de alta complejidad. En derivación, acá está mucho el tema por eso digo, de que uno esté actualizado y pueda brindarle, decirle a los papás, esto va a tener posibilidad de resolver en tal medio, en tal centro, esto va a tener que ir a otro lado. Habitualmente mi manera de trabajar, ya sea ante un diagnóstico de un problema genético o congénito, es inmediatamente ponerme en contacto con el médico que me pide el estudio, que es el médico obstetra, tocoginecólogo, ponerme inmediatamente en contacto y a su disposición. Y aparte, darle todos los elementos diagnósticos que yo pude observar de ese bebé. ¿Eso para qué sirve? Sirve porque en un momento que es muy difícil, porque es difícil desde el punto de vista médico informarle a los papás que están, y a veces se hace más difícil cuando a la consulta vienen los padres con los familiares, por ejemplo con hermanitos o los abuelos, y uno está viendo una alteración que necesita hablarlo con los padres, y manera de trabajar que creo que es la más humana. O sea, normalmente los papás dicen, doctor, ¿está todo bien? Y uno, si ha visto algo, no le puede decir, está todo bien. Pero lo tiene que ir, según mi posición, es poco a poco ir informándole en el mismo momento. O sea, no comparto ser brusco y decir el diagnóstico de una sola vez. O sea, prefiero de a poco ir en el mismo momento, comentándole hasta acercarme lo más posible al diagnóstico. Claro, porque, perdón, usted se refiere siempre al famoso dilema del tema de las ecografías, que es la cuestión que mucha gente a lo mejor le ve solamente el significado en el tema de saber el sexo, de quién es parecido, esas cuestiones, pero hay cuestiones muy de fondo, especialmente en las primeras ecografías, donde uno tiene que ir llevando más que nada un control. Claro. Y meramente, por eso a veces la gente no entiende que no es una cuestión social de esto de venir a ver una ecografía, sino de que es una cuestión más privada, más íntima, donde hay que prevalecer el control meramente. Y eso es bastante difícil porque el tema es, por un lado, si uno se pone estricto en decir, no, entran solo los papás, es una historia porque hay familiares que han deseado que el embarazo y demás. Pero hay un estudio ecográfico que nosotros ya lo hemos marcado en un video anterior, que es el estudio morfológico. Nosotros hacemos el grupo de las patologías congénitas, llegamos a su diagnóstico con ecografía morfológica. La primera que dijimos hereditaria es en la semana 13, y ahora el grupo de las congénitas, habitualmente tenemos que esperar que el bebé complete su desarrollo, por eso lo hacemos ahí cumplido los 5 meses, 22 a 23 semanas. Habitualmente esa ecografía necesitamos mucha tranquilidad, porque tenemos que repasar y medir órgano por órgano, y cuando se viene al estudio con mucha gente, es preferible tomarse el tiempo y hablar con los papás y decir, mira,
vamos a ir haciendo entrar de a grupo, porque esta ecografía necesita que uno esté con la cabeza muy centrada, o sea, no puede estar disperso. Pero habitualmente explicándoselo así como se lo explico, lo entienden. Y si el tema de la parte genital es externo, o sea, el diagnóstico del sexo es como los moviliza, es cierto, a veces los moviliza demasiado, y sé contenerlo, o sea que bueno, voy a ir a dar el diagnóstico del sexo y después Profundizar. que me dejen tranquilo, o sea, para empezar con la parte que uno necesita repasar. Eso es manejable, o sea, lo que trato de explicarles es que es la ecografía de mucha paciencia y conocimiento, y que uno, por la cantidad de años que hace que está en esto, uno lo tiene integrado a cómo va a revisar ese bebé para no dejar pasar una patología y no haberla visto. Estamos, o sea, ese que lleva un tiempo es la ecografía más larga, y que no es solo ver el bebé en todo su conjunto, ver en el medio donde está ese bebé, por lo tanto ver su cordón, si tiene la cantidad de vasos que tiene que tener. Habitualmente tiene 3 vasos, 2 arterias y una vena, a veces no lo tiene, o sea que tenemos que ver hasta el corte del cordoncito, tenemos que medir el líquido amniótico, ver el desarrollo placentario, ver el grado de madurez de esa placenta, que nos esté envejeciendo tempranamente. Y después terminamos ese estudio que justamente es para la patología congénita, lo terminamos con algo vascular, que es el estudio del Doppler de cordón umbilical, y el Doppler de las arterias uterinas que pertenecen a la mamá. Las arterias uterinas, que son derecha e izquierda, son las que a través de ella le va a llegar a la placenta la alimentación y la oxigenación para ese bebé. Y las arterias y vena umbilical son las que desde la placenta le van a llegar al bebé. Entonces estudiamos 2 territorios. En esos territorios, ¿qué buscamos? Fundamentalmente contratar la normalidad de esos territorios, que gracias a Dios es lo más frecuente, y cuando tenemos patología en alguno de los 2 territorios, manejamos así con el informe inmediato al médico y charlar de las posibilidades de solución, porque esas van a tener más solución. Es un grupo importante de patologías que dependen del diagnóstico o no de esas alteraciones. O sea, nosotros encontramos en un embarazo de 5 meses ya alteraciones de la parte materna, podemos actuar rápidamente con cambios de hábitos alimentarios, con medicación, y poder solucionarlo. Lo mismo en la parte fetal, de lo que va de la placenta al bebé. Y trabajamos en combinación con el obstetra y rápidamente, porque lo que tenemos que evitar que ese bebé altere su curva de crecimiento y altere el desarrollo fundamentalmente de todos los órganos, pero fundamentalmente la parte neurológica. Eso trabajamos rápido. Sí, y bueno, lo que más que nada quisiera recomendar, en el canal de YouTube y en el canal de Facebook pueden ver el resto de los videos con las entrevistas al doctor Rubén Garcilaso. Me parece, como para terminar, muy importante recalcar que está en uno de esos videos, que por eso la importancia de respetar las 5 ecografías durante el embarazo, que a veces la gente suele saltearse porque no las considera a su modo como muy importantes, y, Sí. y para la redundancia, la importancia en sí de respetarlas, porque está a tiempo de poder llegar a intervenir. Un poco de esas 5 ecografías habrás visto que no, creo que somos los únicos que empezamos a hablar de 5 ecografías. Porque un poco de un número concreto que hay que hacer. Claro, porque ¿cuántas ecografías se hacen en el embarazo? Y esas serían las que hoy
serían rutinarias, porque la primera, la que dijimos, es para el diagnóstico del embarazo y que el embarazo esté correctamente ubicado dentro del útero. Esa es la primera que hacemos. La segunda que estamos haciendo es la ecografía para las enfermedades genéticas que nos referimos hace un rato. La tercera ecografía es esta que estamos hablando de las enfermedades congénitas. La cuarta ecografía es la ecografía de superficie, que se denomina 3D, 4D o 5D. En algún momento vemos la diferencia entre ellas. Y la última ecografía, que para mí es muy importante, es la ecografía de los 8 meses. Esa ecografía lleva también el Doppler, porque el Doppler es un estudio, es bárbaro, porque nosotros teniendo un Doppler normal a los 8 meses, le controlamos la irrigación, cómo el bebé recibe el oxígeno y el alimento a través de la placenta, y vemos cómo se oxigena el cerebro de ese bebé, porque hacemos un Doppler de las arterias cerebrales. Y nos da tranquilidad para esperar en las últimas semanas la fecha probable de parto, que fue dada por ecografía y por el médico tratante. Esa del 8º mes es decisiva. Si nosotros encontramos algún problema, vemos cómo terminar de madurar y adelantar ese parto o interrumpirlo por cesárea, como lo decide el obstetra o lo dé en caso. ¿Qué caso más frecuente le ha tocado interceder, como usted dice, fundamental a solamente un mes del nacimiento, casi aproximadamente? ¿Qué casos recuerda más frecuentes? Los casos más frecuentes de la última ecografía son todos los que tienen que ver con un grupo importante que se llama, médicamente se llama insuficiencia placentaria. Pero para que se entienda el envejecimiento placentario, el envejecimiento precoz de la placenta, que es un capítulo amplísimo que va desde las causas no conocidas hasta ahora, hasta las que pueden pasar por el cigarrillo, la drogadicción, la diabetes, la hipertensión, y donde nosotros tenemos que la placenta se está envejeciendo antes que ese embarazo llegue a término. La placenta, como dijimos antes, es el órgano que alimenta y oxigena al bebé. Entonces, teniendo un problema de envejecimiento placentario, lo empezamos a tener en compromiso, en riesgo ese bebé. Para la tranquilidad, no es una cosa que se sucede de un momento a otro, o sea, una placenta no se envejece de hoy para mañana. Está en las evaluaciones que venimos haciendo, siempre ir controlándola, e inclusive en la morfológica que te dije de los 5 meses, nosotros ya estamos viendo si esas arterias van a tener problemas en el último trimestre, por ejemplo, los 8 meses. Y allí podemos actuar bien, muy bien, y tratar de llevarlo más cerca del término de ese bebé, y que el bebé sea un bebé sano, normal, con todas las potencialidades. O sea, ayudamos mucho desde el punto de vista de diagnóstico prenatal, en particular con la ecografía. Ayudamos mucho. Bien. Bueno, los invito nuevamente a que visiten el canal de YouTube del Centro Médico del Sol, y en la página de Facebook tienen una videoteca donde están todas las entrevistas de diferentes profesionales, entre ellas la del director Rubén Garcilaso, donde van a encontrar otros temas más profundizados que se tocaron también en este proyecto. Muchas gracias. Bueno, un poco estos, como vos decís, estos micros que tenemos, la idea es darle elementos a nuestros pacientes, a la gente que nos vea, o sea, de forma sencilla, y explicarle a lo mejor cosas que a veces, si es el primer embarazo, desconocen totalmente, otras veces no son informados por el médico tratante, y uno que tiene ya varios años tengo varios años, aparte tengo las dos especialidades, soy tocoginecólogo y soy médico ecografista. Entonces, en la parte obstétrica
veo ampliamente al bebé, o sea, lo veo, no solo me limito al estudio ecográfico, o sea, yo veo en el ambiente donde está ese bebé, por eso me lo da la posibilidad de haber hecho otra especialidad y aportarle al médico que está tratando a esa mamá todos los elementos para que el resultado sea feliz, un bebé sano, de todo punto de vista. O sea, la idea siempre es, y si no lo está, ver todo lo que podemos hacer antes. Un poco eso es la función que uno tiene, ¿sí? Perfecto, sí, un trabajo meramente acompañado y personalizado. Sí, sí, sí. Y cuando y se pone más personalizado, cuando encontramos, como dije, todo este tipo de alteraciones. El nombrarlas sería muy largo, no sé si aporta mucho, porque hablar, esto digamos, no es una charla a nivel científico, es una charla más vale de amigos, entre médicos y pacientes que puedan entenderlo. Un poco no tiene sentido hablar de cada uno de los capítulos de las enfermedades congénitas, de cada uno de los capítulos de las enfermedades genéticas, sino decir qué es lo que hacemos, por qué se hace, en los dos grandes grupos. Un poco esto es una charla que hoy nos trae, ¿sí? Y estar más preparados Sí, sí, para las dos cosas. Bueno, doctor, muchas gracias. Bueno, gracias.